Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Voy a esperar que mis hermanos por aquí vamos a tener una enseñanza poderosa conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectando en esta noche. Así es que Dios bendiga. Gracias, hermanos, gracias que estén conectando. Comparte, iglesia, que va a ser de gran edificación, como nosotros pusimos en el título, Edificando la Familia. Vamos a ver qué tan importante es la familia dentro del ministerio del Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué tan importante es dentro de la familia poder edificar nuevamente y construir verdaderamente la familia de Cristo, hablando como iglesia y hablando también en la familia personal, en la familia de tu casa, que es ahí donde está caído. Gracias, hermana Liz, gracias. Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectando, que estén compartiendo esto, porque esa va a ser de muy grande bendición. Saludos a nuestros hermanos hasta Texas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos que nos ven en Morelia, en México, en Toluca. Así es que comparte, porque va a ser una palabra muy poderosa que va a restaurar, que va a edificar, que va a exhortar, que va a consolar. Gracias, mi hermana Mari, Dios te bendiga. Gracias también, Dios te bendiga, hermana Mari, por estar predicando el evangelio. Grande, poderosa palabra estás dando. Gracias. Dios bendiga a todos los ministros del Dios Todopoderoso, a todas las mujeres del Dios vivo. Así es que, hermano, en esta noche conecta que vamos a dar una palabra edificante, una palabra poderosa. Gracias, hermana, desde Marilam, sí, así dice, saludos. Dios les bendiga. Así es que, hermano, vamos a empezar con esto. Vamos a hablar sobre la familia, vamos a hablar sobre el varón, vamos a hablar sobre la mujer, vamos a hablar sobre los hijos, sobre la cabeza en esta hora, iglesia, para que todos en este momento puedan edificar algo que Satanás esté destruyendo. Hay tres áreas donde Satanás está golpeando tremendamente. La primera área que Satanás golpea es a la familia. La segunda área que Satanás golpea es la economía. La tercera área donde Satanás golpea es la economía, el dinero. Así es que, hermano, gracias, mi hermana Carmen, mi hermana Saulén, mi hermana Ethel, Dios te bendiga. Bendiciones, hermana, mi hermana Cristina. Gracias, bendiciones. Mi hermana Blanquita, prima hasta Texas, Dios les bendiga. Mi hermana María Esther Tole, Dios te bendiga. A mi amada madre allá en Toluca que está compartiendo. Va a ser muy poderosa. Escúchame bien, iglesia. Esta palabra va a traer una espada que va a edificar, que va a romper yugos, que va a romper, sobre todo va a golpear la ignorancia y va a golpear la filosofía dentro de la iglesia que se está llevando. Los padres, aún siendo cristianos, están utilizando una filosofía, se están saliendo fuera del orden del mandamiento de Dios por querer edificar ahora con filosofía. Cuando Dios demanda algo, le está rompiendo el hombre moderno, está tratando de edificar, aún con la palabra, la está rompiendo, la está corrompiendo, está tratando de romper ese mandamiento de Dios. Incluso muchos ministros de Dios, muchos pastores, muchos líderes y sobre todo los padres, las ovejas, están edificando mal conforme a la voluntad de Dios. Escúchame bien, el orden que Dios puso como cabeza al varón y el orden que Dios puso como cabeza también a la mujer, pero siendo mayor el hombre que la mujer, no menospreciando a la mujer, no menospreciando la cabeza de la mujer también, sino que hoy en día está edificando mal la palabra. Y dice la palabra de Dios que una casa dividida no prevalece. Entonces, hermano, cuando la mujer quiere quitar la autoridad al hombre, estás entonces dividiendo el orden de Dios, y eso va a traer consecuencias destructivas, iglesia. Así es que pon mucho orden en tu vida, y también hombres que no se someten a Dios, que están destruyendo a la iglesia. Por eso voy a predicar mucho sobre la familia. Por ahí vamos a tener varias ministraciones sobre la familia para volver al orden de Dios. No me le cambies, que eso va a ser muy constructivo, porque Dios va a estar hablando. Cuando siempre que hablo algo, no estoy diciendo que la mujer la voy a desacreditar, al contrario, voy a poner el orden de Dios. Vamos a poner el orden que Dios demandó, porque se está rompiendo ahí. Ahí es donde la iglesia no puede ver en dónde está el ataque. Ahí es donde la iglesia no puede ver dónde está, en dónde está golpeando Satanás, porque se está rompiendo el orden. Entonces muchos están orando en vano. Escúchame bien.
Cuando la mujer no se somete al marido, las oraciones están siendo, escúchame bien, detenidas, porque está rompiendo un mandamiento. Y cuando el varón no se somete a Cristo, también está rompiendo un mandamiento. Cuando el varón no reprende conforme a la voluntad de Dios a sus hijos, también se está saliendo del orden de Dios. Por lo tanto, debemos que edificar cuál es la estructura que Jesús puso, no la estructura que tú pusiste, no la estructura que nosotros creemos que podemos edificar así una familia. Entonces la iglesia no le está dando esta importancia. Por eso puedes ver gente, hermanos, que por años han orado por su marido y no cambian. No, mi hermano, el hecho es que el marido se tiene que someter a Cristo y la mujer se somete al marido, y nos ponemos en el orden de Dios. Y también vamos a hablar de aquellos padres que están orando por sus hijos, pero a la vez alimentan el pecado de sus hijos, y es por lo cual no están en el orden de Dios. Y es ahí donde vemos muchos padres que han roto el mandamiento de Dios, que no son cabeza de su casa, sino son cola en su casa, que no son verdaderamente la cabeza de Cristo. Y esto es lo que se está llevando mal dentro de la iglesia. Estamos viendo pastores que están agradando a sus hijos y dejan de agradar a Dios. Eso es lo que le pasó a Elí, y eso es lo que se está llevando un ministerio de jóvenes últimamente, donde se está llevando mucha palabra con groserías, mucha palabra mala, mucho liderazgo falso, pero no el liderazgo de Cristo constructivo, un liderazgo de santidad, un liderazgo de obediencia. Se están corrompiendo los liderazgos jóvenes, que están metiendo música del mundo y escúchame bien, juegos del mundo a sus mismos celulares, tanto que están tan afanados los jóvenes por estar en las redes sociales, escúchame bien, para agradar al hombre. Con eso he inventado unos programas que es el TikTok y el otro programa que es el Yubo, que están metiéndose a las cosas del diablo. Dice el Señor en su palabra: aunque estamos en la carne, no militamos ya en la carne. No os enredéis en los negocios del mundo. Eso es bíblico. Necesitamos meternos en el orden de Dios. Por eso está mal estructurado los liderazgos, están mal estructurado las familias, porque no están tomando en cuenta el orden de Dios. Yo dije, iglesia, que es bueno que el pastor esté predicando doctrina o esté enseñando doctrina para nosotros construir el orden de Dios y quitar la deficiencia de las prédicas, que a veces la gente practica una prédica para dar, pero no tiene la doctrina. La prédica tiene que tener la doctrina. La doctrina es el orden de Dios, para que cuando predique vaya la palabra con espíritu. El espíritu nunca se sale de su orden. Así es que nosotros vamos a hablar mucho sobre la familia. El libro de Malaquías capítulo 4, desde el versículo 1, en el tópico, en el versículo 6, es donde dice: en los últimos tiempos los padres volverán a los hijos y los hijos volverán a los padres. Debemos que poner ese orden. El varón es la cabeza de la casa. Escúchame bien, apunten todo esto, todos mis hermanos y todos los hermanos varones que me estén viendo, escuchen esto. Cuando el padre de familia está mal, toda su casa está en desorden. Fíjate lo que dije: cuando el padre de familia está mal, toda su casa está en desorden. Todo lo que está es un desorden, y eso es lo que estamos viendo, un desorden, porque el padre no se somete a Cristo. Aún dentro del liderazgo hay quienes predican, pero el mismo varón no se somete a Cristo en el orden de Dios y no reprende a los hijos conforme a la voluntad de Dios, sino que está cediendo. Últimamente hay muchos padres que se hacen amigos de sus hijos, y entonces los hijos toman una autoridad como de padre, porque ya estamos viendo en estos tiempos que los hijos son los que mandan a los padres. Ya los padres no mandan a los hijos, y ese no es el orden de Dios. Dios nunca te mandó ser amigo, te mandó a ser padre. El padre, escúchame bien, qué tan importante es que el varón esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como en un liderazgo: hay liderazgos que derrumban o liderazgos que edifican. Entonces, de acuerdo al padre, si está en la voluntad de Dios, va a edificar, pero si está fuera de la voluntad de Dios, va a derrumbar. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando le habla a la mujer. La mujer sabia edifica su casa y la mujer necia la derriba. Estamos viendo que hay muchos matrimonios que están destruidos cuando el padre se aparta de Cristo, o cuando la mujer se aparta de Cristo. Entonces el matrimonio está destruido y los hijos andan perdidos, porque hoy en día se está llevando eso. Cuando la cabeza está mal, todo está en desorden, se está descomponiendo el orden de Dios. Y es cuando uno está orando y orando y orando y no pasa nada. Tienes que volver al orden de Dios. Escúcheme bien, iglesia. ¿Por qué es bueno todo esto? Porque el conocimiento es luz, iglesia. La revelación es luz. La profecía
día es luz. Déjame decirte algo, iglesia. Cuando todo está en orden, apunta a esto. Cuando todo está en orden, se crea paz, trae vida. Cuando el padre se enseña a ser padre de familia, cabeza de familia, va a traer un orden. Y ese orden trae una paz. Esa orden trae descanso. Ese orden trae armonía. Pero cuando el padre de familia no está conforme a la voluntad de Dios y sigue utilizando su filosofía, entonces va a haber un desorden. Y estamos viendo en estos tiempos que el padre le permite a los jóvenes hacer todo, entonces crea un desorden. Por eso muchos ministerios están cayendo, porque hay padres que no reprenden a tiempo. Escúchame bien, hay dos tipos de padres. Apunta a esto donde vamos a empezar, y voy a hablar sobre la cabeza, sobre el varón primeramente. También vamos a hablar sobre la mujer. Vamos a hablar también en esa forma sexual que se está llevando, que muchas veces no agrada a Dios. Voy a empezar con una escritura para todos los hermanos que me estén viendo. Voy a hablar a los matrimonios, voy a hablar a las cabezas, primeramente a los varones, y voy a hablar en el libro de Corintios capítulo 5 versículo 16. Vamos a ver un orden de Dios, porque también vamos a sacar Pedro. Ahí vamos a ver el libro de Pedro capítulo 3, vamos a hablar en libros de Efesios, pero vamos a ver primero qué es lo que perdió el hombre. El hombre, cuando pierde la autoridad en su casa, cuando es quitada la autoridad por la mujer o por los hijos, entonces se crea un desorden. Y eso es lo que estamos viendo, que muchos padres ya perdieron la autoridad, los varones. Entonces, por no reprender a sus hijos conforme a la voluntad de Dios, como dice el libro de Proverbios, con vara, porque ellos no creen en la vara, creen más en la filosofía, creen que Jesús se equivocó, y Dios no se puede equivocar, mi hermano. Dios dice, mete vara para que tu hijo, su alma, no se pierda en el Seol. Entonces, cuando los hijos quitan la autoridad a los padres, especialmente primero al varón y a la mujer, entonces, hermano, va a traer un desorden. Ahorita voy a hablar, fíjate qué revelación trae el Dios Todopoderoso para todas las familias. El libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Voy a dar 3 puntos que tiene que tener primeramente el varón y la varona, que es la mujer. Son 3 puntos que tienen que tener los dos, porque la cabeza son los dos. Quien inicia la familia son los dos, varón y mujer. Voy a hablarles a los dos. Uno tiene que estar primeramente el varón y la mujer conviccionados de que Jesús es el que va a ordenar su casa, conviccionados de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 2. Tienen que estar los dos dispuestos a someterse conforme a la voluntad de Dios. Someterse. Matrimonio es menguar. Matrimonio no es pelear. Y hoy ves a los matrimonios peleando en vez de que estén menguando. En vez de que uno ayude al débil y le pueda ayudar para que el otro crezca. El matrimonio los dos tienen que decir, matrimonio es menguar. No es pelear. No es decir, yo hago lo que yo quiero. No, mi hermano. El tercer punto que tiene que tener un matrimonio. El primer punto que dije, tiene que estar conviccionado. El segundo, tiene que estar dispuesto a someterse. Y el tercer punto, tiene que tener entendimiento de la palabra. Porque cuando tú no tienes entendimiento de la palabra, tú vas a edificar conforme a lo que tú crees y no conforme a lo que Cristo cree, conforme a lo que Dios demanda. Porque Dios habla de doctrina. Si tú lees el libro de Corintios, el libro de Primera de Pedro y Segundo de Pedro son cartas no de prédica, son cartas doctrinales. Todas las cartas paulinas son cartas doctrinales que están edificando. La carta doctrinal quiere decir uno que pone orden, incluso dentro de la profecía, dentro de las lenguas, dentro de los ministerios, dentro de los dones, hay un orden. Así como mi hermana me está ayudando, cuando hay orden produce paz, produce armonía, produce poder, produce la voluntad de Dios. Donde hay orden está la voluntad de Dios, y eso es lo que se está perdiendo en muchas iglesias cristianas, en muchos ministerios cristianos, en muchos ministerios de Cristo se está perdiendo. Por eso puedes ver Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, donde los ministros dejaron de tener orden en su casa, no someten a los hijos, entonces los pastores predican una cosa y su casa está en desorden. Eso es lo que está la palabra de Dios. Por eso el Señor demandó, dijo en su palabra, la palabra del Dios Todopoderoso, el que no puede someter su casa no puede someter a mi iglesia. Por eso crean un desorden, y es ahí donde ya no se está la voluntad de Dios, y entonces ya no puedes ver la palabra de Dios
en plenitud, el Espíritu Santo en plenitud, porque hay un desorden. Entonces dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 16. Fíjate lo que dice. Capítulo 5 versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Punto número 1, iglesia. Fíjate lo que dice. A nadie conocemos. A nadie conocemos es que ya no andamos como ellos y ya no somos como ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya no andamos como ellos y ya no los dice, ya no los conocemos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, esa es una orden, eso es un mandamiento, eso es doctrina, mi hermano. Y esto es lo que estamos viendo. A nadie conocemos, dice la palabra del Dios Todopoderoso, según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que muchos predican. Predica también el 16, que es importante, no el 17. Cuando dice nueva criatura es que nuevas amistades tendremos, nuevos pensamientos tendremos, nueva vida tenemos. Eso es la voluntad de Dios. Primero ponte en el orden de Dios. Primero tienes que alejarte. Dice, a nadie conocemos. Y luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Fíjate lo que dice. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio de la reconciliación. Puedes ver esto, iglesia. La palabra que vamos a dar el día de hoy, conforme a la voluntad de Dios y el orden de Dios, es para reconciliarnos. La palabra que voy a dar es una palabra de reconciliación, una palabra que te ordena en lo espiritual y en lo terrenal. Por eso dice el Señor en su palabra, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú te desatas del desorden y te pones el desorden, en los cielos hay un rompimiento, en los cielos se crea la voluntad de Dios. Pero cuando tú quieres estar orando aquí en la tierra, estás en desorden y tu oración la quieres poner en el orden, no se puede, iglesia. Tienes que ponerte en el orden de Dios. Por eso dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Una de las partes que tienes que hacer primeramente para reconciliarte con Cristo es apartarte del mundo, dejar las cosas del mundo, dejar de hacer lo que está en el mundo. Esa es la primera parte de la reconciliación. Versículo 19, de quien dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjate, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios te está dando un ministerio de reconciliación. Por eso estoy predicando ahorita, o estoy enseñando, edificando la familia nuevamente, para que se reconcilien con Cristo. Yo tengo que predicar y tengo que darte las citas correctas para que estés en la voluntad de Cristo. Entonces, la palabra de reconciliación es volver a la doctrina, al orden de Dios, y es ahí donde muchos están fuera de la voluntad de Dios y tienen una religión. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate, como si Dios rogase por medio de nosotros. Está diciendo que tú eres un embajador, uno que representas. Escúchame bien, iglesia. Una familia cristiana representa a Cristo. Por eso una mujer tiene que estar en decoro, porque eso representa a las mujeres de Cristo. Nosotros somos embajadores, unos que representamos a toda familia que esté en los cielos, así en la tierra. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Efesios. Pon mucha atención. Somos embajadores para reconciliar. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios nos rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, dice, porque nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hay una de las cosas que muchos no hemos entendido. Necesitamos volver al orden de Dios. Si la mujer o el hombre están predicando otra cosa, el Señor dijo, no recibáis en la casa, anatemas son. Eso lo dice primera carta de Juan capítulo 3. Eso lo dice la tercera carta de Juan capítulo 1. Tercera carta de Juan capítulo 1. Si otro predica otro evangelio, no lo recibáis en tu casa y no le digas bienvenido, porque una de las cosas de la reconciliación es que debemos que poner en orden la voluntad de Dios. ¿Por qué te dice la palabra de Dios que somos embajadores? Efesios capítulo 3 versículo 14. Fíjate lo que dice el libro de Efesios. Si tú me acompañas en el libro de Efesios, gracias al Dios Todopoderoso que en esta noche, gracias al Dios vivo, capítulo 3
versículo 14, ahí nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Escuchaste? De quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Está diciendo que nosotros debemos que reconciliar. Entonces, reconciliar es ponerte en el orden de Dios. ¿Quién es la cabeza? Déjame decirte que en el libro de Génesis, cuando el hombre pecó, en el libro de Génesis, que nos dice, en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13, déjame decirte esto en el poderoso nombre de Jesús. Cuando el hombre pecó con Eva, el hombre y la mujer se escondieron, pero algo que hizo Dios es que llamó al hombre, le llamó al hombre y le dijo al hombre: Adán, ven para acá. ¿Por qué, iglesia? Porque la primera parte de un matrimonio, de una carne, cuando dice el Señor, ya no son más dos, sino son uno, es el varón. Así es que yo te voy a hablar primeramente a ti, varón. Ordénate en el nombre de Jesús de Nazaret. No cedas tu voluntad, no cedas tu autoridad, porque eso es lo que estamos viendo. El varón está cediendo a la autoridad, se está corrompiendo, está cediendo a los caprichos de los hijos, está cediendo a los caprichos de las mujeres. Debes que someterte a Cristo para que veas cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso puedes ver que Satanás destruye rápidamente las familias, porque el varón, que es la casa, está perdiendo la autoridad. Escúchame bien, Adán perdió la autoridad y se dejó llevar por Eva, y cuando Adán perdió la autoridad, pecó. Así es que, hermano, no pierda la autoridad, vuelve a la autoridad, ordénate en el poderoso nombre de Jesús. Pero ninguna mujer se puede someter a Cristo, al hombre, si el hombre no se somete primero a Cristo. Dios bendiga a todos los hermanos que estén viendo esto, iglesia. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque el orden es la manera correcta. Escúchame bien. El orden es la manera correcta de operar en las cosas de Dios, de operar en las palabras, en la profecía de Dios. El orden es correcto para poder operar en la voluntad de Dios. Por eso en el libro de primera carta de Juan, capítulo 5, desde el versículo 12, 13, 14 y 15, el Señor dice: todo lo que pidas conforme a mi voluntad. Quiere decir, primero ordénate en la voluntad de Dios para que puedas pedir. Hay gente que está pidiendo fuera de la voluntad de Dios, entonces estás en desorden. El varón se tiene que someter a Cristo. El Señor demanda el hecho de ser cabeza, iglesia. El hecho de ser cabeza, te voy a hablar a ti, varón. El hecho de ser cabeza también tienes obligaciones. Entonces toma esas obligaciones, no como un machista, sino como un hombre de Dios. La oración poderosa es la del varón dentro de su casa, porque el varón, iglesia, Dios lo puso al varón para poder proteger la familia. Esto es lo que necesitamos ver nosotros, iglesia, ordenarnos en la voluntad de Dios. Ahí es donde voy a hablar. ¿Por qué, iglesia? Voy a hablar, escúchame bien, quiero que todos los hermanos que estén viendo esto pongan mucha atención a lo que voy a decir. Lo que el Espíritu Santo hablaba conforme al orden de Dios. Estamos viendo matrimonios donde la mujer a veces ama más a los animales, a los perros, que a su propio marido. Déjame decirte el orden de Dios. El orden de Dios es amar a tu marido, y no es amar más a tus hijos que a tu marido. No es amar más a tus hijos que a tu marido. Es amar a tu marido sobre tus hijos. Por eso estamos viendo un desorden, porque hay muchos padres que dicen: yo estoy por ti, por mis hijos. Yo estoy contigo por mis hijos. Yo estoy haciendo esto por mis hijos. No, mi hermano, tienes que reconciliarte con tu marido. El primer orden de Dios es hacerte uno con tu mujer. Por eso dice la palabra de Dios: el que no ame a su mujer no se ama a sí mismo. No está diciendo el que ame a sus hijos más. No tienes que amar más a tus hijos. El orden de Dios es amar primero más a tu mujer, amar primero más a tu esposo y después amar a tus hijos. Ese es el verdadero orden de Dios. Estamos viendo un desorden dentro de la iglesia cristiana. Como pastores, como ministros, como líderes, tienes que amar más a tu esposo y a tu esposa más que a tus hijos, porque de ahí nace la voluntad de Dios. Ese es el orden correcto, y hoy estamos viendo un desorden. Estamos viendo familias que están peleando, que están diciendo: yo estoy contigo nada más por mis hijos. Ya metiste un desorden. Varón, levántate, tienes que orar, tienes que poner orden en tu familia, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu filosofía. Rompe esa filosofía. Ama a tu mujer, desea a tu mujer, hazle saber cuánto amas a tu mujer. Entonces embellece a tu mujer con las palabras. Eso es lo que muchos están perdiendo. Han dejado de embellecer a su mujer, han dejado de embellecer ese matrimonio
matrimonio, están embelleciendo más a los amigos, están embelleciendo más en el trabajo, están embelleciendo más a los hijos y se pierde el orden de Dios. Vuelve al orden de Dios. Toma a tu mujer para que se hagan una sola carne. Una sola carne. ¿Cuántos pueden poner amén y decir, es cierto, pastor, es cierto? Hay gente que yo te decía que está amando más a los perros, más a los animales y menos al esposo y menos a la esposa, porque hay gente que dice, yo prefiero que mi marido se vaya en vez de que se vaya el perro. Eso es lo que mucha gente está haciendo en estos días. Por eso se está rompiendo eso. Padres que están ayudando a los hijos a pecar porque piensan que el amor que ellos están dando, déjame decirte esto, mi hermano, se va a escuchar feo, pero es la verdad. Padres que están siendo alcahuetes a sus hijos pensando que de esa manera los van a ayudar y que eso es amor, que les sostiene todos sus caprichitos mundanos y piensan que eso es amor. Eso no es amor, hermano. Déjame decirte por qué, iglesia. Escúchame bien, cuando tú toleras el pecado de tus hijos, estás destruyendo el orden de Dios. Apúntalo. Cuando tú toleras el pecado de tus hijos, estás destruyendo el orden de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, mi hermano. Estamos viendo que los hijos están destruyendo a muchas familias, porque hoy en día las peleas es eso. Los padres van más a los hijos que van a ir más a la esposa. ¿Dónde lo dice, pastor? Sí, mi hermano. Satanás está destruyendo las familias cuando le quita la autoridad al hombre. Apunta esto. Voy a hablar de 2 puntos muy importantes. Apunta esto, son 2 puntos. Hay padres que enseñan el pecado a sus hijos, cómo pecar. Les enseñan a fornicar, les enseñan a tomar, les enseñan a adulterar. Desde el momento que una madre y un padre tiene problemas por infidelidad, ya lo está sembrando en los hijos, ya lo está edificando en los hijos. Cuando un padre es alcohólico, ya está edificando, ya está construyendo lo que sus hijos van a hacer. Eso es lo que por eso te digo, todo depende de la cabeza para construir o para derrumbar. Cuando un padre consiente a los hijos en todos sus caprichos, ya está edificando rebeldes, hijos rebeldes. Es lo que se está edificando en estos tiempos, puro hijo rebelde. Escúchame bien, iglesia, ese es el primer punto. Cuando el padre enseña a no llegar a su casa, está creando infidelidades. Eso crea infidelidades. Cuando una madre consiente a los hijos y le quiere solucionar todos los problemas a los hijos, está haciendo hijos irresponsables, está haciendo hijos rebeldes. Apúntalo. El segundo punto es cuando muchos padres dicen, pastor, yo no enseñé a mis hijos a tomar, yo no enseñé a mis hijos a adulterar, yo no enseñé a mis hijos a drogarte. No, pero tampoco lo reprendiste, sino lo permitiste. Dejaste que el hijo metiera la droga, dejaste que el hijo escuche música mundana, dejaste que el hijo sea rebelde, dejaste que el hijo te conteste, dejaste que el hijo te esté mandando a ti como padre. Entonces tú ya estás permitiendo que Satanás entre a tu casa. Cuando tú permites que tus hijos metan pecado a tu casa, tú ya estás permitiendo y estás perdiendo la autoridad. Eso es lo que estás. Por eso muchos padres están incluso ayudando a sus hijos a pecar. En vez de responder, en vez de reprender, en vez de exhortar, en vez de edificar, están ayudando a sus hijos. Te están quitando la autoridad, mi hermano. Esos son los 2 puntos. El que enseña y el otro es el que permite. Aunque tú no lo enseñes, lo estás permitiendo. En vez de decir, saca esa droga de aquí. En vez de decir, quita esa música de aquí. Quita esa rebeldía de aquí. Sométete a tu padre. Los mismos hijos, las mismas madres enseñan a los hijos a ser rebeldes, o los mismos padres enseñan a los hijos, a sus madres a ser rebeldes. Eso es el que permite. Agarra a tu hijo y reprende en el poderoso nombre de Jesucristo. Ay, pastor, qué agresividad. Ay, pastor, esa es la voluntad de Dios. ¿Te lo quieres que te lo muestre? Porque hay mucha gente que dice, pastor, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice todo eso? Cuando tú consuelas el pecado en tu casa, estás permitiendo destrucción, demonios en tu casa, mi hermano. Fíjate lo que te digo, agarra a tus hijos y revísale el celular. Dile, enséñame ese celular, porque hay demonios. ¿Dónde dice dónde lo debo que reprender, pastor? Yo quiero que usted me enseñe con la Biblia. Primer punto, vamos a ver 3 puntos donde lo dice. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15, mi hermano. El padre de familia no necesita ser carismático, necesita carácter, necesita el carácter de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que tenga credibilidad su carácter. Porque hay padres que no tienen credibilidad su carácter, lo pierden inmediatamente cuando el hijo los manipula con puros sentimientos y puros chillidos falsos. Son manipulados. Te voy a enseñar Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 22, versículo 15. Vamos a ver si es verdad lo que dice Dios. Este es el orden de Dios. Para que el padre de familia, para que Satanás no ataque su casa, los padres de familia primero tienen que edificarse en sabiduría. En sabiduría, porque muchos se están criando sin sabiduría, están criando con las patas, hermano, en vez de criar con la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 15, si tú me acompañas en el poderoso nombre de Jesús, dice de esta manera:
la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Fíjate, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Fíjate lo que es el orden de Dios. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Mas la vara, ¿qué? De la corrección alejará de él. Hay muchas familias y muchos padres que cuando el muchacho se pone necio, lo ayudan a esa necedad, e incluso alimentan esa necedad, y termina el muchacho haciendo su voluntad y le quita autoridad al hombre, y también le quitó autoridad espiritual, porque esta es la voluntad de Dios, y escrito está, dijo con vara. Con vara quiere decir, iglesia, no se necesita decir con golpe, se necesita decir en el orden de Dios. A veces hay que dar un poco más fuerte para corregir, porque aquí dice muy claramente, mas la vara de la corrección, dice, la alejará de él. ¿Alejará qué? La necedad. Ese es el orden de Dios. Ahora mírate al espejo si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Más bien estamos viendo padres que constantemente están, padres mortificados, orando por los hijos y tratando de hacer muchas oraciones, cuando Dios te dice, espérame, mamá, papá, esto no se trata solamente de oración, se trata de corregir. Se trata de corregir con vara a tiempo antes de que su alma se pierda en el Seol. Se trata de poner corrección, se trata de poner carácter. No se trata de oración, se trata de poner carácter. Y es lo que el hombre está perdiendo, carácter, pensando que el corresponder al pecado de sus hijos va a edificar. Lo que el padre no está entendiendo es que va a traer una destrucción. Esa es el primera cita y primer punto. Vamos a ver qué dice el segundo punto. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Porque ese es un orden y es un mandamiento. Por eso te digo que muchos ministerios, discúlpeme mi hermano, pero muchos ministerios no están en el orden de Dios. Ellos están predicando y su casa es un desorden. Los matrimonios tienen un desorden. La mujer ya no se somete al varón. La mujer ya no se viste conforme lo que el varón le dice, porque el varón es cabeza para instruir a su mujer. Dios puso al varón para que instruya a su mujer. Cuando la palabra de Dios dice a la mujer no se le permite enseñar al varón, no está diciendo que no permite que la mujer predique. Escúchame bien, está diciendo esa palabra cuando en el pueblo de Israel se congregaban a escuchar la palabra de Dios. El varón y la mujer se sentaban juntos. El varón y la mujer no se sentaban separados como hoy en día vemos, las mujeres de un lado y los varones del otro. Eso no es de Dios. Estaba la mujer conforme al varón, y la mujer empezaba a preguntar al varón y empezaba a decir al varón. Entonces se le ordena y le dice, la mujer no le es. No se le permite enseñarle a dónde, dentro de la iglesia, al varón. Estaba diciendo, mujer, cállate. Si quieres preguntarle a tu marido, díselo en tu casa. Y hoy estamos viendo al contrario. El varón pierde autoridad y la mujer toma la autoridad. Por eso estamos viendo que las mujeres la iglesia está llena de mujeres, porque Satanás ataca a los hombres. Y voy a hablar una de las debilidades donde Satanás está atacando a los hombres, y es cuando el hombre no tiene entendimiento y la Jezabel, esa bruja mundana, se le está ganando y lo está seduciendo con palabras y con vestimenta mundana, y el hombre falto de entendimiento, Proverbios capítulo 7, se va rápido con la Jezabel. Por eso estamos viendo, iglesia, que tiene que morir. Vamos a ver qué dice la palabra en Proverbios capítulo 23. Espero todos estén gozando, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo edificar mi casa? Es ahí donde viene la ignorancia, que muchos padres, muchos hijos dicen, es que pastor, yo no sé ser padre. Pues claro que no, porque tu padre no te instruyó. Tú eres cabeza para instruir a tus hijos. Tú eres cabeza para enseñar a tus hijos. Tú eres cabeza para inspirar a tus hijos, para motivar a tus hijos. Pero hoy los jóvenes se están motivando por otros lados y están tomando un montón de cochinadas, y ellos se están edificando conforme a las porquerías del mundo y no conforme a la voluntad que Dios puso. Y en la cabeza, el varón tiene que poner esto conforme a su palabra. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Estoy a punto de terminar esto, iglesia. Voy a dar muy poco tiempo y mañana sí continuaré dando sobre la familia. Va a ser muy largo este ministerio, pero se va a edificar. Dice la palabra en el nombre de mi Señor Jesucristo. No rehúses corregir al muchacho. Fíjate, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. ¿Escuchaste esto? Y librará su alma del Seol. Y hoy estamos viendo padres de familia que en un noviazgo permiten al novio. Cuando el padre de familia tiene su casa, le permite al novio decir, pásale a mi casa. Y de repente el novio ya está en el cuarto con su hija.
O de repente si tiene un padre de familia, un varón, permite que su hijo meta a su novia al cuarto. No, mi hermano, no te salgas de la voluntad de Dios. Tienes que poner la voluntad de Dios. Corrige con vara, mi hermano, porque el día de mañana vas a hacer caer tu testimonio. Vas a hacer caer el testimonio de tu casa. Y eso es lo que estamos viendo. Los padres están alcahueteando los pecados de los hijos en vez de corregir. Aquí dice la palabra del Dios Todopoderoso: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El versículo 14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Enséñale a tu hija y a tu hijo que noviazgo es propósito de matrimonio. Dile: ya sabes trabajar, ya tienes una casa, ya tienes una carrera para poder mantener, entonces ordénate, yo te voy a enseñar. Porque hay muchos padres que no enseñan a sus hijos a ser varones, a ser hombres, les mantienen todo su pecado, les consienten todo su pecado. Padres manteniendo a todos los hijos en vez de que verdaderamente los hijos mantengan y ayuden a los padres. Estamos viendo todo lo contrario, se han salido del orden de Dios. Por eso, mi hermano, yo te decía en el poderoso nombre de Jesús, que el orden de Dios, la manera correcta de ordenar la casa, eso va a operar y va a traer paz. Dios bendiga a todos los hermanos que escucharon esta pequeña enseñanza, porque la voy a dar por varios días. Gracias a todos los hermanos que nos vieron. Yo soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Voy a empezar a predicar conforme a la familia, y yo quiero que en esta semana practiques, porque voy a seguir hablando del orden de Dios en la mujer y en el hombre. ¿Por qué, iglesia? Porque el varón de Dios tiene que producir liderazgo dentro de la familia. El hombre de Dios es el líder que impulsa, que motiva, que enseña, que ministra, que exhorta, que da consejería, que da sabiduría, mi hermano. Mujer, no permitas que tu varón se pierda. Ora por tu varón, dile: Señor, yo quiero una cabeza en mi casa, yo quiero un varón en mi casa. En vez de que estemos pidiendo otras cosas, dile: Padre, yo quiero un varón conforme a tu voluntad. Mujer, ora por tu marido, dile: Padre, yo quiero que mi marido sea un varón conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque cuando un varón de Dios se somete a Cristo, la mujer solita se somete al varón, solita se somete al varón. Dios bendiga, de verdad, para mí es un gusto siempre traer una palabra para ti que edifique. Muchos me han criticado conforme a lo que dicen: ese pastor mete pura vara, pues déjame decirte que Cristo es un varón de vara. Cristo es un varón que corrige. Cristo es un varón que debe que enseñar cuál es su voluntad, porque estamos viendo muchos ministerios que no están haciendo la voluntad de Cristo. Gracias a todos los hermanos que me vieron. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Mando saludos a todos los hermanos que están: mi hermana Lupita allá en La Goleta, mi hermana Gloria, mi hermana Nexi, Dios bendiga a mi hermana Ana Ayala, gracias. Mi hermana Maricruz, Dios se bendiga. Avi, Dios se bendiga. Mi hermano René, hasta Texas. Laira, mi hermana Blanquita, hasta Toluca. A mi amada madre, a mi amada hermana, mi hermana Cristina, mi suegra, mi amada esposa. Gracias a todos los hermanos que a ver, escribe mi hermano para mandarte. Pastor Henry, Dios te bendiga hasta Saltillo, Coahuila. Mi hermano Luis Franco, Dios te bendiga, hermano Luis Franco. Mi hermana Liz Cartas, Dios te bendiga, bendiga tu matrimonio y tu ministerio, hermana. Mi hermano Juan Miguel, Dios te bendiga, hermano, que estás otra vez en los caminos del Dios Todopoderoso. Mi hermana Blanquita, Dios te bendiga, hermana Blanquita, bendiga tu casa. Gracias, mi hermana Ruth. A todos, comparte esta enseñanza, hermano, para que volvamos al camino correcto de Cristo. Vamos a hablar del pastoreo, porque escúchame bien, alguien tiene que ver si el pastor con el que está ministrando está en el orden de Dios, porque eso es la voluntad de Dios. Hay que corregir la voluntad de Dios, hermano. Hay que corregirnos nosotros en la voluntad de Cristo. Vamos a ver si los padres de familia que tienen hijos en el ministerio los están corrigiendo. Así es que, hermano, mi hermano Pablito, Dios te bendiga. Bendiciones, me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Mi hermano Fernando y mi hermana Dulce, gracias, prima Blanca, Dios te bendiga hasta Texas. Mi hermana Nancy, saludos, que mi hermano Marquito se mejore. Gracias, hermana Verónica, claro que sí, hasta Tarasquillo. Dios bendiga el ministerio hasta Tarasquillo. Dios bendiga mi hermana Ethel, Dios te bendiga. Saludos a tus amados padres. Así es que, hermano, voy a hacer una oración para despedirme en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, hermana Ruth. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, doy gracias por tu palabra, Señor. Doy gracias por tu espíritu que nos dejó ministrar en esta noche, Padre. Bendito eres y bendito serás. Padre, enséñanos conforme a tu voluntad, Padre. En esta hora, Señor Dios Todopoderoso, atiende tu mano, Señor, estira tu mano poderosa, libera y sana, Padre. Restaura todas las familias de esta tierra, todas las familias, Padre, que están en tus caminos, conforme a tu voluntad, Dios de los cielos y de la tierra. Padre, en esta hora, a ti sea el poder, la gloria y la honra, en el poderoso nombre y el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén
en amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder ministrar para ustedes. Comparte esto, hermanos, que va a ser de grande edificación para los ministerios. Vamos a hablar, pero voy a hablar con doctrina, hermano. Voy a hablar con citas bíblicas. Vamos a agarrar crónicas, vamos a tomar la voluntad en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pedro, Efesios. Vamos a ver el orden de Dios y vamos a tomar Tito y vamos a tomar incluso Timoteo para ver cuál es el orden del pastor, para ver cuál es el orden de la iglesia, porque se necesita doctrina, mi hermano. Vamos a hablar del liderazgo de los jóvenes que hoy tienen un liderazgo, pero vamos a ver si se parece al de Cristo, porque hay mucho liderazgo que no es el de Cristo, que nada más hay muchas reuniones de jóvenes, pero no es el de Cristo. Vamos a ver si es el de Cristo conforme a la palabra de Dios. Gracias, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos. Un saludo de mi amada esposa, de mis hijas, de parte de la familia Vallejo. Dios les bendiga, Vallejo les ama. Se despide el pastor Rafael. Que pasen muy buenas noches, bendiciones, hermano, muy buenas noches, bendiciones.